Y hoy nos encontramos en la lección 218. Estamos repasando la lección 198. 218, 198 con un pensamiento central. Este es nuestro último repaso, repasando la idea central. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propia condenación me hace daño. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Como decíamos en las lecciones anteriores, simplemente se me está mostrando que aquello que doy recibo. Se me está diciendo que no hay nada fuera de mí, que hay un soñador del sueño. Eso se me está mostrando en esta lección. Y ese soñador puede soñar con ilusiones. Esa lección 218 es bien bonita porque al repasar que solo mi propia condenación es la que me hace daño. Y aquí es donde me doy cuenta que mis propios pensamientos de miedo, mis propios pensamientos de culpa son los que me hacen daño. Son mis propios pensamientos. En esta lección nos dice la primera frase, si ya la leíste, ¿cierto? Cuando nos dice sobre el daño, ¿cierto? El daño es imposible, pero si crees en el daño, creerás en la condenación. Entonces vivirás experiencias condenatorias. No es porque sea verdad, sino porque tú eliges vivirlas. Porque tú eliges pensar en ilusiones. Dice algo así. ¿Qué significa esto? Imagínate, a ver, una experiencia que hayamos vivido la mayoría de niños, ¿cierto? El miedo a la oscuridad. La mayoría de niños con miedo a la oscuridad, porque cuando comenzamos a leer cuentos donde está el lobo, donde está el príncipe que rescata, o donde veíamos dibujos donde se representa ese mal externo allá afuera, donde comenzamos a ser conscientes, ¿cierto? O empiezo a creerme que existe una fuente de mal, ¿cierto? Una fuente de mal externa, una fuerza fuera de mí que me puede atemorizarnos. Entonces comenzamos a temer la oscuridad. Cuando nos vamos de pequeños a dormir, entonces la oscuridad es como una entidad en sí misma, cargada de algo que me amenaza y me ataca. Entonces le temo, ¿cierto? Le temo a la oscuridad por todo eso que he venido experimentando. Y recuerda que la oscuridad es neutra, no es nada en sí mismo. Entonces, para poder temerle, tengo que atribuirle un significado a eso que no es nada. Y como le atribuyo un significado a eso que no es nada, lo proyecto. Y entonces cuando lo proyecto, lo percibo como externo a mí, entonces lo experimento, ¿cierto? Así que condeno la oscuridad, ¿cierto? Es el lenguaje de esta lección. ¿Por qué condeno la oscuridad? ¿Por qué? Porque creo que me hace daño, porque lo he condenado como algo malo, porque creo que algo en la oscuridad va a aparecer. Ahora, ¿qué crees que es la oscuridad en sí misma? Entonces, no te das cuenta que es tu propio pensamiento proyectado de miedo, tu propia condenación, ¿cierto? He juzgado la oscuridad como una entidad externa a mí, como una entidad mala y ahora le temo, ¿cierto? Por eso es solo mi propia condenación la que me hace daño. Solo es mi propio miedo el que me hace daño, ¿cierto? Y es tremendo esta experiencia con los hijos, ¿cierto? Porque comienzan a temerle a la oscuridad. Y entonces enciéndale luz, entonces duerme con ellos, y entonces duermen en tu casa y otras situaciones del mundo ilusorio, ¿cierto? Es que no hay nada allí. ¿Y cómo proyectar un pensamiento que no hay nada afuera, pero listo? Sentirlo y tener que encender una luz externa en vez de sanar mi mente. Entonces tengo que buscar un medio de sanación afuera en vez de hacerlo adentro, ¿cierto? Y sabiendo que es mi propio juicio a la oscuridad lo que me hace daño. No existe la oscuridad mala, es una invención, hay que soltarla. Entonces preferimos más bien encender la luz externa. Recuerda que no puedes estar solo, recuerda que no puedes ser no querido. Suelta esa idea, ¿cierto? En vez de encender la luz, ¿cierto? Es como, dame a alguien que me quiera, dame una pareja que me ame, quiero ser especial para alguien, ¿cierto? No puedes estar solo, recuerda que eres amado de Dios, eres el hijo amado y te mueves en esa presencia. ¿Y cómo vas a estar solo si todo está contenido en ti, en el ser que eres? Y solo hay una presencia y esa presencia eres tú y esa presencia eres en ella. ¿Y cómo? ¿Cierto? Porque solo es mi propia condenación la que me hace daño.
¿cierto? Y la oscuridad es una pantalla en blanco que juega ahí, ¿cierto? Y si condenas y si juzgas y dices malo, vivirás esa experiencia, ¿cierto? Pero no porque sea real, sino porque tú la inventaste. Ahora, deja de inventar, deja de ver monstruos en la oscuridad, deja de condenar la oscuridad, no más. Y esto es una práctica preciosa para poder liberarnos, ¿cierto? Porque si aún sientes en un callejón a oscuras o en una habitación a oscuras miedo, darte cuenta de que no hay nada allá afuera, no hay nada, ¿cierto? Pero en esas películas que nos hemos vendido de que sí y nos hemos cargado información y le atribuimos a la oscuridad dones y roles que no son, atribuyéndole fuerza externa donde lo malo surge de allí, entonces inconscientemente le doy esa instrucción de esa cosa mala, entonces eso es lo que percibo. Ahora que tengo el poder de corregir eso, corregirlo, es corregirlo y ya, y punto. Porque con eso me doy cuenta de que yo percibo lo que yo elijo. Recuerda que no hay sistemas que amenazan afuera que obren al mal, no hay. No hay, no hay, porque eso te llevará a vivir experiencias dañinas y entonces va a llegar un punto donde tendrás que soltar. Y lo mejor es, en este presente, soltar los monstruos y saber que son fantasías ilusorias de nuestra mente y no elegirlas más, ¿cierto? Elegir la voz del Espíritu, elegir la voz que nos habla del amor, el amor de Dios que nos une. Una lección bien bonita, bien bacana. Vamos a traerle luz a esa oscuridad que nosotros mismos hemos creado y entender que no hay nada allá afuera. Nada, absolutamente nada, pero es nada. La nada. Y ya. Bendiciones y gracias por caminar conmigo.